Coronavirus, esta enfermedad que, es pandemia y ha puesto a toda la humanidad a investigar para conocerla y también para encontrar tratamientos y vacunas. Estamos en comunicación con el epidemiólogo e infectólogo Hugo Pizzi. ¿Cómo está? Buenos días, María Marta y todo el equipo, los saludamos. ¿Cómo estás, María Marta? Buen día. Un placer de poder estar cerca de la frontera con ustedes. Bueno, muy amable en atendernos. Sabemos que tiene muchísimos compromisos, así que muchas gracias. Lo que queríamos preguntarle es respecto a estas investigaciones que señalan que las personas que ya han tenido coronavirus y que lo han superado y se vacunan con una dosis tendrían inmunidad de por vida. ¿Esto es así? Bueno, le cuento porque la frase no es me la pusieron diferente, no, pero es muy interesante el trabajo. El asunto es así: cuando usted se enferma, entran en su organismo millones de virus enteros, y le puede suceder dos cosas: o morirse o superar la enfermedad. Cuando usted supera la enfermedad, queda un recuerdo o memoria en los anticuerpos, unos anticuerpos maravillosos que se llaman, unos soldaditos que se llaman linfocitos B. Eso se pone en una biblioteca del organismo donde está guardado todo lo que nos agredió en la vida: sarampión, varicela, etcétera, todo. Entonces, esos soldaditos que quedan con la memoria de quién atacó, cómo atacó y cuánto daño hizo, son células muy longevas, son células que viven de 30 a 40 años. Vuelvo de nuevo para atrás para reafirmar la frase. Las células, los soldaditos que identificaron el virus que nos atacó son longevas, viven muchos años, o sea que el recuerdo de la memoria queda por muchos años. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, perfecto. En el estudio que se hizo en Córdoba, cuando se vacunó a esa gente, era increíble la cantidad de anticuerpos que tenían. Claro. O sea que es como de pronto, cuando se le pone la vacuna, que ya no eran virus vivos, sino que tampoco eran virus enteros, sino que era una fracción, una partícula del virus, los anticuerpos pegaron un salto exponencial, porque ya esas células que eran como gendarmes que patrullaban todo el organismo dijeron: este es conocido, ya lo tuvimos, entonces inmediatamente subieron los anticuerpos de defensa. Claro. Ese estudio fue tomado por todo el mundo, a tal punto de que la universidad de, por ejemplo, inclusive que ya lo había hecho, porque es una universidad que siempre estudió estas cosas, la Universidad Rockefeller de Nueva York. Le doy estos datos fundamentalmente porque sé que hay muchos oyentes que son inquietos y les encanta con el tema de Google entrar en cualquier lado. Sí. Y la otra es la Universidad de Pensilvania y la Universidad de París. Entonces, ¿qué dijeron? Que esto, atenti, el recuerdo inmunológico no es tan simple, esto de que en 3 meses pierdo la inmunidad. Claro. Esto es mucho más. Y evidentemente están todos corroborando trabajo que va saliendo. Por ejemplo, ayer salieron 2 nuevos, están saliendo todos los días trabajo, que están diciendo: no, la inmunidad es mucho más prolongada de lo que se dijo al principio. Y es lógico, porque si usted tiene ese recuerdo, va a poder defenderse de una manera mucho más sólida ante una eventualidad, como el que de pronto se reinfecte con una variable o algo por el estilo. Ese es el trabajo. Entonces, cuando en un momento el periodista a mí me pregunta: y dígame, doctor, ¿esto es permanente? Yo le digo: lo que estamos viendo en este momento potencialmente nos hace pensar que la inferencia estadística va a ser duradera en el tiempo, pero no lo sé al tiempo. Ahí va a estar el secreto. Yo el tiempo no lo sé contestar, pero la cantidad de trabajos que están saliendo ahora, tenga la seguridad que lo van a poder contestar. Ajá. ¿Y qué pasaría al revés, no? La persona que está vacunada y que tiene COVID, ¿ocurre lo mismo o ya no? Mire, es distinto, porque el mismo trabajo ese que yo le acabo de mencionar, hecho sobre la vacuna rusa de Sputnik, y no es por una preferencia, sino porque fue la primera vacuna que entró, entonces apenas empezamos a poner, nosotros empezamos a estudiarla. La primera dosis de Sputnik a la población vacunada protegía en un 85%, o sea, le produjo anticuerpos en un 85%. Ese mismo grupo, cuando le pusimos la segunda dosis, protegía en un 99.56%. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que usted, si se llega a contagiar, no le va a pasar nada, no se va a morir, no lo van a tener que internar y demás. O sea,
de pronto hay personas que dicen, sí, tenía las 2 dosis y murió. Es cierto, hay personas que sucede eso. Yo tengo un colega que le pasó eso acá en Córdoba, en una población que se llama Luque, que Luque es conocida porque el único lavarropa argentino que está en todo el país que se hace ahí. Y entonces, cuando nosotros empezamos a investigar, nos encontramos que era un señor que era excedido de peso, que tenía como comorbilidad un grave problema cardiocirculatorio y que era diabético descompensado. Claro. Entonces, evidentemente, o diabético, no sé si compensado o descompensado, pero ¿qué quiero decirle con esto? Que hay circunstancias donde esto sucede, y si usted tiene papel y lápiz, yo le doy todos los muertos que hubo aún con 2 dosis y con 1 dosis, que inclusive después el mismo diario lo va a poder levantar. Por ejemplo, sobre un universo de 7.800.000 personas, que ya no son esto, ahora ya hay casi 13 millones vacunados, pero cuando se hizo este trabajo era sobre 7.800.000 personas. Los muertos con una sola dosis fueron el 0,04%. Muertos con una dosis, 0,04%. Y los muertos con 2 dosis eran el 0,003%. Claro. O sea que acá hay un número menor y un cero de más, 0,003%. ¿Qué significa esto? Y significa de que es una cosa prácticamente imperceptible, pero este es un ser humano. O sea, esto en el número frío estadístico no llama mucho la atención, pero en una familia perder un miembro en estas circunstancias es una cosa espantosa. Y esto, ¿no? Pero y estaba vacunado y con las 2 dosis, ¿no? Es decir, puede pasar, pero no son hechos aislados. Pero saque la cuenta usted del 0,003% sobre 7.800.000 personas. Claro, sí. Queda clarísimo, doctor. Hay muchas dudas, ¿no?, respecto a quienes han tenido la enfermedad y los casos de reinfección. Técnicamente uno, cuando después de tener la enfermedad, puede volver a tenerla. Ahora, ¿hay evidencia de que, por ejemplo, en el caso, como ocurre con el dengue, que en una segunda reinfección se corre riesgo de experimentar o atravesar un caso más grave? No, acá es distinto. Usted cuando, de los casos que tenemos recopilados, son pocos, no vale creer que es mucho en el mundo. De los casos recopilados en el mundo de reinfecciones, siempre las superan sin ningún tipo de problema. Es mucho más simple, los síntomas son mucho más banales, no hay un cuadro. Con el dengue puede ser fatal en una segunda reinfección si es que es con otro virus dentro del dengue, ¿no? El 1, el 2, el 3 o el 4. Pero no, en este caso no, al contrario, o sea, es como que ya esa defensa, eso que queda en la biblioteca de anticuerpos ayuda muchísimo a sortear la patología. Doctor, le pido una reflexión respecto a este momento. Yo sé que es muy variada la situación en el país. Aquí en Misiones se está vacunando ya a las personas a partir de los 40 años sin comorbilidades y a partir de los 18 con comorbilidades, es decir, estamos sé que esta situación no ocurre en el resto del país, y es decir que estamos bastante vacunados aquí en la provincia de Misiones. Y ¿qué ocurre, qué información hay respecto a qué ocurre con la inmunidad de la colectiva, ¿no? Es decir, esto de el vacunado que se cubre de un caso grave, pero a su vez no transmite la enfermedad. Sí, acá yo creo que vamos despacio porque realmente no llegaron las vacunas que nosotros anhelábamos, y es porque el mercado manda y lógicamente era mayor la demanda en el mundo que la oferta. Ahora ya cambió totalmente. Claro. Fíjese ustedes que llegaron 4.800.000 vacunas, más los 3 envíos que hizo Rusia, uno de ellos, el tercero, es con el material para empezar a fabricarla. El Instituto Max-Sien de Pilar está trabajando con la Oxford y produce. Y después hay una cosa que no sé si pasó desapercibida o no, pero que acabamos de firmar un convenio hace más o menos 8 días, 9 días,
con la Sinopharm de la China, 3 millones más. O sea, yo creo que vamos a ir notando escalón por escalón, despaciosamente, hasta fines de julio, principios de agosto, que se va a notar, porque ya notamos hoy, con lo poco que hemos vacunado, notamos que ya el adulto mayor añoso ya no está en la sala de terapia, ahora están los jóvenes. Y ¿sabe qué? Estamos viendo embarazadas, por favor, que se cuiden las embarazadas, hemos tenido algunas muertes ya, que es una cosa que y totalmente imprevista, porque el año pasado el virus original era como que no hacía absolutamente nada, ¿no? Y ahora sí tenemos ya embarazadas internadas, embarazadas que han fallecido, embarazadas que han dado a luz y después fallecieron, o sea que por favor, los cuidados hay que extremarlos en esta etapa, ¿eh? Entonces, doctor, lo primero que ocurre es esto, ¿no? Los mayores que fueron los primeros vacunados ya no son tantos, al menos en las terapias intensivas, sí están los jóvenes, y debería, digo porque hay un montón de estudios respecto a cuál debería ser el porcentaje de población vacunada para que caigan los contagios. No sé si hay alguna información que nos quiera o algún comentario que nos quiera hacer respecto a esto, digo, para ir sabiendo a qué estadios nos dirigimos. Bueno, mire, usted cuando llega al 60 o al 70% de la población vacunada está entrando en lo que se llama efecto manado rebaño. Pero ahí eso está estudiado, está en los libros, está en mis libros eso inclusive. Cuando usted de pronto va vacunando, aunque no llegue a ese límite, pero llega al 30, 35, 40, siempre se va notando. Así como notó y que no entraron los de 70, los de 65, ni los de 60 para arriba a la terapia, va a ir notando que el otro grupo etario tampoco entra. Entonces, el virus le va a chocar, porque vamos a tener un 40% vacunado, un 45, un 50, y va a llegar un momento que ya no puede choca con todo, ya no puede contaminar a nadie. Y ahí es cuando logramos el efecto rebaño, que siempre lo hacemos con las antigripales en el invierno, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que más necesitamos hoy es disciplina, que hay un grupo que nunca nos dio. Hay un porcentaje, un estudio muy interesante de la provincia de Buenos Aires que hace una encuesta que después fue replicada en todo el país. El 35% de los habitantes nunca, jamás nos dio una mano. Al contrario, nos desafía, son indiferentes, no usan barbijo, hacen fiesta todas las noches, y bueno. Pero cuando ellos están enfermos, corren despavoridos, sin mirar atrás, pidiendo la mejor cama y exigiendo que a su lado haya un profesor universitario. Doctor, en nuestro país estaba vivió, ¿no? Sigue viviendo momentos críticos. Hubo que reorganizar el uso del oxígeno, que sea prioritario para la atención de pacientes, ¿no? Ahora, ¿cómo se está viviendo esto con el paso del tiempo? Esto de que se trasladó a ciertas provincias en el interior, como si usted tuviera que hacer como un termómetro de cómo está hoy esto que se llamó la segunda ola, más allá de que no sabemos si es la segunda cuál, ¿no? Pero esta tensión tan alta en el sistema de salud argentino. Bueno, mire, yo creo que todavía no tenemos la cifra exacta del DNU que integró hasta ahora, porque todavía faltan 2 o 3 días para saber cómo funcionó. Hay 3 distritos que están muy comprometidos, Neuquén, Santa Fe y parte de la provincia de Buenos Aires. A partir de eso vamos a ver cómo va ahora. Lo que pasa es que se ha notado dónde hay más solidez de infraestructura sanitaria y donde, por ejemplo, se han priorizado determinadas cosas. Por lo tanto, yo creo que es cuestión de tiempo y de disciplina. No nos queda otra cosa. Bueno, doctor, yo le agradezco la atención, ha sido usted muy amable, le mando un saludo cariñoso a todos mis exalumnos de Misiones, que hay por todos lados, por Oberá, por Posada, muchísimo, sí. Inclusive por El Dorado, tengo alumnos de toda la vida, gente que quiero muchísimo y que siempre estamos a su disposición. Afectuosamente la abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, hablábamos con el doctor Pizzi, Hugo Pizzi. Él es, uno de los referentes del gobierno nacional, es cordobés y por eso decía, ¿no? Hay muchísimos médicos formados en la Universidad Nacional de Córdoba, una de las tradicionales universidades de medicina, facultades de medicina del país. Y bueno, esto que charlábamos a raíz de una frase
que le toman a él, pero que en realidad se refiere a estudios realizados en Córdoba. Él hablaba del estudio de Córdoba, pero también hay estudios en otros lugares del mundo respecto a que las personas que ya tuvieron la enfermedad, ya tuvieron COVID-19 y se vacunaron con una sola dosis, ya tendrían inmunidad de por vida. Él decía que, bueno, que en realidad lo que se sabe es que esa inmunidad es muy larga a raíz de la respuesta del organismo ante una infección, que no es lo mismo que estar vacunado, y, bueno, decía que la respuesta es larga, no sabe decir por cuánto tiempo. Y después ya hablábamos de la situación general, Yo me preguntaba, todas estas preguntas eran para tratar de imaginarnos cuánto nos falta en Misiones para que vayamos recuperando una mayor normalidad. En Misiones, en realidad estamos con las cifras, si comparamos, estamos con las cifras de los peores momentos de enero,